pues hoy tenemos un invitado, es Ricardo G. Es pues el fundador bueno, él es el fundador de donde viene esta chica que nos compartió, que porque ese día no pudo Richard estar con nosotros, pero hoy aquí está. Y el tema que nos va a compartir hoy es Nunca se termina de aprender. Adelante, Richard, tenemos hasta las 8:30 y media hora de preguntas. ¿Ya me oyen? Ya te escuchamos. Perdón. Bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo. Yo tuve en un momento no la gracia, lo vi como necesidad o también, ¿por qué no?, como desgracia, haber llegado hace 34 años al programa de los 12 Pasos, original de Alcohólicos Anónimos. Y desde ahí, pues nunca me di de vacaciones, pero cada vez era menos mi creencia, mi responsabilidad a practicarlo. Sí me encantaba, dado mi egocentrismo y mi forma analítica de ver las cosas, de recitarlo, recetarlo, pero no practicarlo, porque yo pensaba que esto era un conocimiento abstracto que tenía que llegar a través no de la sabiduría que da la práctica, sino la sabiduría que supuestamente daba el intelecto. Hoy sé perfectamente que en aquel entonces escuchaba mucho la palabra racionalista y hasta pensé que era algo dirigido a la razón, ¿no?, como al razonamiento, ¿no? Equivocadamente he pensado que hay muchos conceptos y palabras en la vida que tengo distorsionado o tuve distorsionado su sinónimo o su significado, porque yo distorsioné muchos conceptos de la vida y uno de ellos fue el de la felicidad. Siempre pensé que la felicidad estaba basada en vivir por lo que yo quería, y si yo lo obtenía, no importando de ir en contra de juicios, valores, principios y morales, entonces era yo feliz. Hoy sé que la felicidad no está basada en vivir por lo que quiero, sino en amar lo que tengo. Y lo único que realmente tengo es mi vida con mis enfermedades. Si desconozco mis enfermedades, es que desconozco la naturaleza de mi persona. Y entonces tuve que empezar a darme cuenta que aquí hay que entender que no hay nada que entender y todo que aceptar. Y que lo único que nunca cambia es que todo cambia. Y entonces empecé a ver tantas frases en AA que me llamaban la atención, pero no entendía por qué me llamaban la atención. Sabía que en un momento dado había cosas que después descubrí, algo tan nombrado, que si me choca es porque me checa, y empecé a ver la proyección, y si te cae mal, júntate con él porque es igual a ti, y él tiene el mismo aroma de tu personalidad, pero en sí no entendía yo lo que había detrás de lo que era bueno o lo que era malo, hasta que un día me dijo una persona sabiamente que yo era una persona que había equivocado mi forma de dirigir mi vida y de escoger cómo vivir mi vida, pero que si había sido bueno, tenía la capacidad de ser bueno para lo bueno, pero primero tendría que saber qué es lo bueno y qué es lo malo para una persona como yo. Y entonces dije, como que me abrió un panorama, pero que no me dijo nada, porque lo único que me dijo fue dejarme en el mismo punto de partida, porque a lo mejor lo que para él es malo, para mí era bueno, lo que era bueno, pero era malo. Entonces tuve que empezar a tener que conocer realmente por qué yo acudo al grupo de los 12 Pasos, por qué yo acudo y llego a AA. Y entonces tuve que darme cuenta que en un momento dado yo llegué a AA porque tenía un problema en mi forma de beber
y mi forma de vivir. Y pensé durante mucho tiempo que porque bebía como bebía, vivía como vivía, y porque vivía como vivía, bebía como bebía. Y tristemente me tuve que dar cuenta que el problema no era porque bebía ni como vivía, sino como yo era. Y entonces tuve que empezar que, lejos de echarle la culpa a la gente que a mí me cae bien o mal, o que es buena o es mala, yo no podía seguir señalando porque tuve o no tuve tiempo con mi familia, porque tuve mucho dinero, pero no tuve compañía, porque yo no podía seguir haciendo lo que durante muchos años hice y justificándome que por ello bebía o por eso vivía, sino yo tenía que empezar a ver cómo desarrollé ese desorden de personalidad. Me queda muy claro, más después de estudiar sobre lo que hoy me dedico. O sea, yo llegué durante mucho tiempo a ese eslogan de porque bebo como bebo, vivo como vivo, porque vivo como vivo, bebo como bebo. Y el problema no era por cómo yo bebía o como yo vivía, sino como yo era. Hasta ahí nos quedamos. Ahí. ¿Ya nos escuchamos? Ya nos escuchamos muy bien. Perfecto. Discúlpenme, pero ya cambié a la oficina. Ok, entonces decía que después de 33 años que estuve y que llegué y conocí el programa de los 12 pasos a través de un grupo de AA, mi gran dilema que enfrenté es que llegué a pensar que porque bebía como bebía, vivía como vivía, porque vivía como vivía, bebía como bebía. Y la verdad es que la problemática no era porque bebía o por cómo vivía, sino como yo era. Y llegar a la conclusión de que para yo enfrentarme y conocerme quién soy, para saber en dónde estoy y para saber hacia dónde voy, yo tenía que hacer algo que era primero dejar de consumir para enfrentarme a mí mismo. Alguien me regaló una frase que no somos lo que somos, somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Me queda claro que la gente que llegamos a rehabilitación, llámese clínica, o llámese grupo, llámese terapeuta, la ayuda que uno busque, nosotros los que llegamos a ello, esos no somos lo que somos, esos somos los que nos convertimos. Y así era porque a mis 14 internamientos que tuve que vivir, siempre llegaba parte añadida de lo que me había convirtiendo, de lo que iba tapando mis carencias. La persona que me conocía desde hace mucho me dijo, a ver, si tienes una versión tan buena, mala de ti, ¿por qué no te animas a hacer la mejor versión buena de ti? Y lo primero que le dije es que a lo mejor lo que para ti es malo, para mí es bueno, y viceversa. Yo tuve que entender que no había nada que entender y todo que aceptar, y eso me costó mucho trabajo en el principio en una rehabilitación. Le aposté a intelectualizarme, a prepararme. Lejos de yo haber estudiado administración de empresas, tuve que empezar a estudiar de la salud mental, pero eso era como para seguirme justificando y tener defensas para aceptar y ver la vida desde mi vista, desde mi punto de vista, desde mi visión. Y entonces eso fue lo que hizo que no pudiese entender ni la espiritualidad de un programa, ni los dones que Dios me dio para que yo fuera entendiendo cuál era mi papel en la obra llamada vida, y por la cual dice el cuarto paso de la razón, dice que habíamos sido enviados, que los principios se nos dieron para el fin de un propósito y que eran herramientas que tenían que ser utilizadas para enfrentar nuestro supuesto paraíso. Entonces yo entendía, si los instintos me los dio Dios como instrumentos para enfrentar el supuesto paraíso, ¿qué pasó a mis instintos? Que estos se descoyuntaron, cambiaron de dirección. ¿Qué les di de comer? Cuando voy dándome, yo pensaba que yo le había dado de comer a mis instintos el tóxico, y por eso habían cambiado del plan original del creador, y me tengo que dar cuenta que yo le di de comer a mis instintos defectos de carácter, y como vehículo para esos defectos fueron mis emociones, para que estos cambiaran el plan original para el cual Dios me dio los instintos.
Cuando empiezo a enfrentarme al confrontamiento del hombre con el hombre mismo, digo, a ver, pues que no esto era para dejar de beber. Y ahí es donde yo entiendo que tengo muchos conceptos y discursos equivocados debido a lo que yo percibí, de lo que yo vi, de lo que yo oí, hacia lo que yo sentí. Me tuve que empezar a dar cuenta que todo lo que yo pensaba como era, no era porque yo pensaba que pensaba, y que tenía que llegar al punto de la sabiduría y entender que la sabiduría no era el exceso de inteligencia, sino cómo utilizar tu inteligencia, sean 100 gramos o medio kilo o 1 kilo. Y entonces empecé a ver que todo lo que yo según sabía, que todo lo que yo dominaba era completamente una falacia, porque era yo el Dios de mi propio universo y era un mundo en donde nomás existía lo que yo quería y lo que yo decidía, y por eso constantemente viví en un me frustro, me resiento, me conmisero y me intolero. Y me frustro, me resiento, me conmisero y me intolero. Hasta que me frustro, me resiento, me conmisero y me intoxico. ¿Por qué me intoxicaba y me quedaba estacionado ahí? Porque al intoxicarme ya no me frustraba, ya no me resentía, ya no me conmiseraba, porque me seguía intoxicando. Y me quedaba en el tóxico porque era como una panacea, porque el alcohol me hacía sentir como yo me quería sentir y no me sentía. Y entonces ahí venía el gran conflicto, que lejos de tener que pagar una cruda tarde que temprano las consecuencias que esta misma originaba, por el momento en que llegara el cobro de estas consecuencias, yo vivía anestesiado. Y sí, efectivamente, el tóxico en un principio me hizo un servicio, donde al consumirlo, pues me sentía como yo quería y no me sentía, pero al final yo ya consumía ya nada más para no sentir. Eso ya no era vida. Eso era toda una desgracia en la que yo huía, y que empecé a buscar el placer en conductas, en objetos y sustancias, y hasta que al fugarme en las sustancias, mi vida se me fue de las manos. Ya díseme de las manos. Ya no era lo que bebía, ya no era cómo vivía, sino cómo me sentía. Es ahí donde el miserable se junta con miserables para sentirse menos miserable, y me tuve que ir a vivir y caer a vivir en Garibaldi. Y viví en la calle y tuve que perderme viviendo en Garibaldi. Caí como todo buen adicto a Tepito, pensando que llegaba como a la casa de Tony Montana. Y la verdad es que en el camino de todo este mundo hacia mi destrucción, me encontré seres tan desaventurados como yo, que pensábamos, que recitábamos y recetábamos, que todavía en pleno consumo hasta hablábamos del programa de los 12 pasos y de Dios, como de la hermana Santa Muerte, como la hermana Blanca, y así. Era impresionante sentirnos profetas en nuestra tierra, tierra que ni existía, porque estaba basada en el pensamiento y en el sentimiento que originaba vivir tan frustrado. A mí me queda claro que el tamaño del ego es la cantidad de internamientos o la cantidad de sufrimiento. Mientras yo no baje el doble las manos y doble las rodillas, siempre voy a ser una persona que a pasar del tiempo voy a tener que siempre estarme adornando, enfantasmando, disfrazando, para no enfrentar una realidad. Cuando yo llegué y conocí este libro, que es el primero, veanlo cómo está de amarillito. Todavía está todo, mucho está completamente amarillo. Este es el libro original, El Sendero de Vida. Esta es la primera versión del Tal como la bebí. Este era el Padrino de Bolsillo, el famoso, aquí dice, Sendero de Vida. Este libro, desde hace muchos años, me lo dieron. Es traducido, es en español, pero es de Nueva York, y de Alcohólicos Anónimos World Service Incorporation, New York. Y la verdad es que cuando alguien me dijo que era el Padrino de Bolsillo, yo me reí, iluso, burlista, como siempre, egocéntrico,
que por qué me decían que era el padrino de bolsillo. Y muchas veces yo tuve que dar en esto, tuve que irme en el sendero de vida a que cuando me sentía mal, yo agarraba, por sí que de Tin Marín de Doping Way y metía la mano y donde le atinaba lo leía y la mayoría de las ocasiones siempre el comentario de la cápsula que hubiese era la que yo necesitaba en ese momento. En este libro, cuando me invitaron y me decían que era el tema, está basado, creo que es la cápsula 101, ¿no? O 102. Si lo recuerdan, es en la invitación que Milcel me decía del tema y decía que era la cápsula 101, ¿no? Ahorita te digo, es el 169. Ah, es que me habían dicho que era el 170, el 101, no 179, pero es lo de menos. Es que era la página 101, creo. Ah, ok. La página 101, la cápsula 169. Es la 179. Y 69. 106.9. Ok. Fíjense, todo el mundo andaba por todos lados, menos por el que teníamos que llegar. Pero no hay problema, el aprender nunca termina, dice, ¿no? Ajá. El aprender nunca termina. Y entonces en este libro, tal como la vi, pero la versión original, que es El Sendero de Vida, la 169, que fue, ni esa ni busqué porque eran la 101 la que yo decía, la 169 quiere decir nunca se termina de aprender. Igual, entonces estamos porque luego cambia. Aquí dice el aprender nunca termina y aquí la otra dice nunca se termina de aprender. Ok. Sí, así es. Entonces, cuando yo leí la otra, que en eso quería enfocar, pero como todo siempre son diosidencias, ustedes pudieron decir un número, yo entender otro, y el que vamos a ver es otro, no hay problema. Lo más hermoso es que me dice que mi experiencia como veterano es hasta cierto grado paralela a la tuya y a la de muchos otros. Todos nos damos cuenta de que llega el momento en que no se nos permite manejar o conducir los asuntos funcionales de grupos, zonas o en mi caso de AA como un todo. En última instancia, solo podemos valer tanto como lo haya justificado nuestro ejemplo espiritual. Hasta ese punto llegamos a ser símbolos útiles y eso es prácticamente todo. He llegado a ser un alumno de AA en vez del maestro que alguna vez llegué a creer que era. Ese es el mayor regalo para mí hoy. Yo, como los que me conocen, saben que me dedico desde hace más de 22 años a trabajar con los demás, ya no solo como compañero en grupos, sino como profesional. Y la línea tan delgada de ser uno más a creer ser el maestro de lo que un día fuimos el peor alumno, es una línea tan delgada que se me olvida juntarme con el que acaba de llegar para que el dolor del nuevo refresque el mío, que con enseñanzas, dichos, juntas, apadrinamientos, conferencias, firmas, libros, videos, se me va olvidando. Que no hay soberbia de hace 10 años y soberbia de hace 15, porque tampoco hay honestidad y honradez y humildad de Santa Fe y honestidad, honradez y humildad de Iztapalapa. Cuando empiezo yo a confundir las personalidades con los principios, es cuando vuelvo a estar más recaído que cuando consumía. Porque cuando consumía o recaía por el tóxico, pues tenía una justificación que a través de mi racionalización podía decir de que no sabía lo que hacía porque yo bebía cuando lo decía. Pero ya cuando se supone que el tóxico está a kilómetros lejos de mi vida, pero que todavía Dios no se acerca porque sigo siendo yo Dios, el propio Dios de mi universo, la punta de la flecha de la evolución, es cuando veo que el Dios de nuestros padres desplazó al Dios, que mi intelecto desplazó al Dios de mis padres.
Y eso ha sido una de las cosas donde más trabajo me ha costado, y porque para mí el segundo paso fue el que me permitió darme cuenta de lo que antes no me daba cuenta, a pesar que siempre ha existido. Porque mi vanagloria, mi forma de recitar, de recetar, de mi visión personal de muchas cosas en mi vida, siempre están, que por los años que tengo limpio, como que creo que me las sé, como que creo que ya tengo muchas bien montadas, como que creo que ya recito y receto hasta con los ojos cerrados, porque ya el cassette está en automático. Y la verdad es que cuando uno habla del corazón, llegará al corazón, pero cuando uno habla del intelecto, lo único que hace es ganarse aplausos, pero sentirse más solo y más solo, porque vuelvo a estar en la punta de la flecha de la evolución, volviéndome a sentir el Dios del propio universo. Y es ahí donde el servicio me ha permitido, porque yo no pude ser como mucha gente ha sido, que uno más en un grupo. Yo, al primer grupo que llegué, y que el 6 de diciembre, su aniversario, el grupo Prados de Coyoacán, le mandé poner su Mayatex. Decía yo, si en el Pedregal había máquina de Coca-Cola, ¿por qué aquí no? Si en el Pedregal había máquina para expreso doble, pues no pude comprar la máquina, pero era muy caro, pero le dije a un señor del mercado que está a la vuelta que se quedara las juntas de doble, hay más cuando eran de compartimiento, para que vendiera capuchinos, que yo los pagaba. Y siempre tratar de aparentar que era un grupo que estaba en medio del mercado Prados de Coyoacán, pero yo quería que se sintiese que estaba en medio del hoyo 18. La verdad es que siempre quise poner, como decía, mi grupo. Cuando un padre me dijo, si de verdad es tu grupo, ven a hacer limpieza, ven a pintarlo, empieza por todos los servicios, no te empoderes. Y quiero decirles que lo que más me partió el alma después de muchos años trabajando esto, es cuando una ahijada me dijo, mira, Ricardo, sé que me has ayudado mucho, pero me enerva una cosa tuya, que te encante que la gente te necesite. Tú no ayudas a la gente porque eres buena gente, tú ayudas a la gente porque te gusta sentirte necesitado. Y cuando tú te sientes necesitado, porque sí, sabes mucho, tienes mucha experiencia, pero cuando tú te sientes necesitado, eso es lo que te da un sentido de pertenencia, y la misma pertenencia te hace empoderarte. Entonces, ¿cuál ayuda? Nosotros somos los que te ayudamos porque seguimos alimentando esa parte enferma de tu enfermedad. La verdad es que me molestó mucho porque yo pensé que ella le había ayudado mucho, pero la verdad es que me molestó porque me estaba diciendo la verdad. Me da tanta tristeza tantos oradores que hasta cobran hoy. Tanta gente que debería de deber por vida dar una séptima, nada más por el hecho de habernos salvado. Hay gente que ya tiene el mes de diciembre y el mes de Semana Santa dados porque ya los vendió al mejor postor, y son auténticos supuestos dobles A. Pero más haría yo en hacer un sindicato que esté contra los que cobran, si el problema no son los que cobran o los que no cobran, sino los que no hacen algo de ellos, por ellos y para ellos. Señalar es bien fácil, decir quién está mal. Se ve, mira, ese padrino nomás viene la charola para pasar el diezmo, y es a la hora que le hablan sus hijos. Y siempre estar juzgando y criticando, pues no nomás en los grupos. Yo recuerdo que mi mamá era especialista en llegar a una iglesia y de repente ella, no sé qué, se siente familiar de Sara García en Los Tres García, en donde de repente mi mamá quiere que estemos, yo ya estoy casado, y quiere que esté ella, yo el hijo mayor, luego el otro, y al último hija, y después mi familia. Cuando hoy mi familia es mi esposa y mis hijos, ¿no? Y en ese momento mi mamá dice, no ha llegado tu hermano, tú no sabes nada. Le digo, mamá, ya está bastante grande para que estés preocupada. Sí, pero de seguro anda con una zorra. Y de repente llega mi hermano con una persona que ni conocía más, y luego dice mi madre, ya viste
con la sanguijuela que viene tu hermano. Yo no sé si mi mamá tenía un trauma de ser veterinaria, porque todas las mujeres que tenían sus hijos, todas eran animales, sanguijuelas, surimantas, burras, cabras. No, no, la verdad es que llega un momento donde yo digo, mamá, estás en la iglesia, y me dice, no importa, Dios ya sabe quiénes son ellas. O sea, lejos de entender que si ella nos ha enseñado a no criticar y hablar en el nombre de Dios y hacer lo correcto por los motivos correctos, es bien triste saber que mucho tiempo siempre en mi casa se hicieron lo correcto por los motivos correctos de mi familia, de mi mamá, de mi persona, de todos los integrantes egoístamente. Yo empezar a conocer los dones y los regalos que me dio Dios, nada más lo pude hacer hasta que empecé a reconocer la parte oscura mía. Cuando me decían a mí que es que Ricardo es bien soberbio, yo sentía que me dijeran que era soberbio, era como que no era cualquier persona, ¿no? Yo sentía que el que me dijesen que soy soberbio era una persona que en un momento dado sabía mucho. Cuando alguien me dice que soberbia sin entrar en etimología significa soy lo que no soy, me cuestioné. Entonces, si soy tan soberbio, quiere decir que soy lo que no soy, entonces, ¿quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Y es ahí cuando yo tuve que darme cuenta que es bien fácil decir, no es que estás en ira. Luego he oído en grupos, es que hoy voy a trabajar mi pereza. Y trabajar mi pereza es ser más perezoso. Tendría que trabajar lo opuesto para ir en contra de mi pereza. Y así hay muchas cosas que nos dejamos ir con el canto de las sirenas y repetimos muchas veces sin saber que estamos repitiendo, pero como en el grupo dice, y dice mi padrino, y dice mi madrina, y dice la literatura, si yo quiero saber qué dice la literatura, pues la leo, la entiendo, la comprendo, para poder tomar decisiones sobre lo que yo entiendo, no sobre lo que entiende el padrino que dice la literatura. Y entonces hay una serie de teléfonos descompuestos que tuve que vivir, donde dijo el padrino que oyó en el grupo que habías dicho tú. Entonces, esa serie de yo dije que él dijo que a mí me dijeron, pues si de por sí yo soy una persona que soy incongruente, porque pienso una cosa, digo otra cosa y hago otra cosa, y luego, para no estar escuchando a mi mamá, que decía todo lo contrario a mi papá, y no podía desobedecer a mi papá, porque mi papá era lo que me daba, lo que no me daba mi mamá, pues toda mi vida ha sido un caos. Toda mi vida he sido una persona que ha vivido confrontamientos del hombre con el hombre mismo. Y entonces tuve que entender, comprender, valorar, discernir y actuar, y eso después supe que eso se llamaba recuperar las facultades de la voluntad, que con una copa en la mano las había perdido. El hecho que yo haya dejado de beber ya algunas 24 horas no me da el derecho de pensar que tengo la razón. El hecho que me haya dejado de beber hace unas 24 horas, lo único que me da, AA no hace a la gente ni más inteligente ni más sonsa. Lo único que hace AA es el que yo me dé cuenta de lo que antes no me daba cuenta, a pesar que siempre ahí he estado. Y eso es lo que ha empezado a hacer mi diferencia. Durante muchos años, cuando me explican que la soberbia era como... me decía el padrino Diego, los pecados capitales, ponía unos palitos de madera donde eran los 7 pecados capitales, y lejos de entender yo el ejemplo que él estaba dando de bolitas y palitos para tontos como yo, veía que la soberbia estaba escrita con B chica, la humildad sin H. Y entonces yo estaba juzgando cómo es posible que ese señor me quiera decir cómo es la vida si no sabe ni escribir. Cómo pronuncia las cosas, decido con las S al final, y juzgándolo como si esto fuera un concurso de literatura español. Cuando lo único que el señor estaba haciendo es así con bolitas y palitos enseñarme lo que no había podido juntar o entender y comprender a través de las escuelas o los estudios que llegué a tener.
Él me estaba diciendo que la madre de los pecados capitales era la soberbia, por lo cual la soberbia tiene sus hijos, tiene 3 consentidos, que la mayoría de la gente no ve la soberbia como tal. Hagan de cuenta que la soberbia es el apellido, es egoísmo soberbio, egocentrismo soberbio, egotismo soberbio. Como verán, estos 3 hijos tienen la palabra ego. Para entender el ego, porque mucha gente piensa que el ego es malo, el ego es justo y necesario, porque es lo que te hace caminar para adelante. Pero también nos dicen en AA que anteponer la carreta a los caballos no es una gran tecnología ni una gran solución, porque para entender, por mi tamaño soy un microbús, decía. El chofer es el espíritu, ¿ok? El combustible va a ser el ego. Si ustedes le ponen Magnum, Magna, litros incompletos, pues ahí como sea echando humo, no, va a ir arrancando. Pero si ustedes le ponen gasavión o nitrógeno, el chofer, que es el espíritu, va a perder control del vehículo. Y entonces yo decía, ¿y si en lugar de ir con el camión voy en una bicicleta? Y me dice, a ver, hijo, cada quien quiere ir como quiere ir en la vida, el problema son los atajos que tomas. Si en la vida te dijeron que tenías que ir por todo periférico para llegar de Satélite hasta la entrada a Cuernavaca, pues vete por todo el periférico. Así ves Chapultepec, vas viendo todo lo que da la vuelta. Pero si tú quieres cortar por atajos para llegar más rápido a la carretera, te puedes encontrar embotellamientos, te puedes encontrar accidentes. No, pues es que en el periférico puede haber más accidentes porque ahí caminan más rápido los coches. Bueno, para empezar, no caminan, circulan. Bueno, pues es lo mismo, de todos van a llegar allá caminando. No, hay que aprender a decir las cosas como son, no como tú crees que son. Y así en este corto diálogo vi que esa persona ignorante que escribía la soberbia con B chica, la humildad sin H, me estaba enseñando de algo que le cuesta mucho trabajo a un adicto como yo entender, la experiencia vivida. Dicen unos de nuestros capítulos, Henry Ford, que la experiencia, el tesoro más grande que tenemos los alcohólicos es la experiencia vivida, siempre y cuando aprendamos de ella. Y una gente como yo sigue constantemente cometiendo los mismos errores esperando tener resultados diferentes, y eso todos sabemos los que estamos en el programa, es insano juicio, es locura. Y más sin embargo, seguimos repitiendo. Ya vimos que andar con una persona casada no está bien, pero es que no se lleva bien con la esposa. Tú no eres terapeuta familiar para que digas si se lleva bien o mal. Simplemente no es lo correcto. Pero es que ya me dijo que se va a divorciar. Pues así es ese es el eslogan de todo mundo. Entonces, ¿por qué quieres basarte en la historia de otra persona para justificar la responsabilidad de vivirla tú? Cuando voy viendo todos mis defectos, cuando me decían, ¿tú realmente te consideras egoísta, Ricardo? Pues yo la verdad no. Porque yo siento que egoísmo es que si tienes y no compartes, ser egoísta. Si me dicen, no, ese es un síntoma. El egoísmo está en la alimentación del alter ego, lo que quiero, como quiero, cuando quiero y donde quiero, aquí y ahora. Y si no me lo dan, lo tomo porque es más fácil pedir perdón que pedir permiso. ¿Te queda claro? Dije, ay, pues sí, ¿no? Y luego me dicen egocéntrico. ¿Qué no te queda claro en qué está basado el egocentrismo? Pues así siento como egocéntrico, es como que se siente acá muy, muy chicho, ¿no? El egocentrismo es aquella persona que se siente la última chela en una América Guadalajara. Es la persona que se siente el epicentro del temblor, que todo gira a su alrededor, bueno o malo. Pero te puedo asegurar, Ricardo, tú que crees que sabes todo, que te sientes el inventor del pequeño Larousse, que no sabes qué quiere decir egotismo.
Y cuando alguien me dijo, y más en público me asegura que no sé lo que yo siempre digo que sé, es cuando más mi ego se revela. Y entonces veo que no sabía yo qué era el egotismo. Y me dice, mira, te la voy a poner bien fácil, porque traté de contestarle con muchas cosas que nada más eran ejemplificación de algo que realmente ni sabía. Y al final del camino veo que mi egotismo está basada en, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Si tú no piensas como yo pienso, no sabes pensar. Si tú no amas como yo amo, no sabes amar. Una vez más montado que el egoísmo, el egocentrismo y el egotismo son quienes han distorsionado y alterado el sentido de mi humildad, si alguna vez, aunque sea por vocabulario o por diccionario, entendí lo que significaba. Yo fui una persona que mucho tiempo pensé que honrado era no robar, honesto era decir yo robaba y humilde estaba estar jodido, así. Así pensé mucho tiempo. Luego ya cuando pensé que pensaba que honrado es y honesto, como que honesto es ser honrado y como que honrado es ser honesto. Nomás cantinfleaba. Y luego ya cuando entro en AA y ya empiezo a leer, veo que honesto es mi verdad y honradez es la verdad de Dios, porque la humildad es la verdad de las verdades. O sea, yo puedo empezar a ser honesto, pero un día debo dejar de ser honesto y tengo que empezar a ser honrado, porque tengo que hablar que mi verdad se parezca a la de Dios para que conozca la verdad de las verdades. Y se oye muy bien como teoría, pero qué difícil es llevarlo a cabo. Porque al final lo único que sé de estas tres palabras es que se escribe con H y esta es muda. Porque puedo saber el significado hasta etimológico de las palabras, pero desconozco la acción, el verbo, que es con lo que se mueven las palabras. Y entonces me voy dando cuenta que de todo aquello que yo pensaba que sabía, porque ya me lo habían dicho en todos los centros, clínicas que estuve, en todos los grupos donde traté de quedarme para practicar el programa y algún día tener la espiritualidad producto del trabajo arduo de los 36 conceptos, 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos, lejos de haber servido en todos los servicios de los grupos, me di cuenta que no había entendido mi enfermedad. Me di cuenta que tenía que saber que mi problema, mi enfermedad, no era los tóxicos que yo consumía, que yo me escondía en los tóxicos que yo consumía porque era la mejor forma de esconderme de mi enfermedad para no hacerme responsable. Que mi baja autoestima por no haber podido procesar cuando conocí el miedo y la soledad, que hizo un vacío emocional dentro de mí, que este vacío me hizo inseguro, me hizo inmaduro, me hizo dependiente, que de los 0 a los 7 años traté de ser intro o extrovertido para tapar los defectos que se veían dentro de mí, producto de lo que yo sentí, producto de lo que yo viví. Tuve que darme cuenta que mi miedo, mi soledad, activó un vacío emocional que me hace inseguro, inmaduro y dependiente, y que la suma de todo esto da mi baja autoestima. Y dada mi baja autoestima, entre más grande era, más máscaras necesitaba yo para taparla, engañarla, cubrirla. Así como no era buen nadador, amenazaba a los que competían conmigo que si no se dejaban ganar o me dejaban llegar junto con ellos para estar en el equipo de la escuela, entonces les pegaba o les escondía sus tenis o les escondía sus calzones, o siempre agrediendo y manipulando a la gente. En el fútbol yo siempre era famoso gallo, el que gritaba gallo y el otro gallina, y empezaba el juego de gallo-gallina para ver quién escogía a los jugadores, ¿no? Y yo sabía que yo era el primero que iba a escoger, o el que gritaba gallo porque era el capitán del equipo, porque yo era el dueño de los balones. En aquel entonces no había balones Nike, eran Garcís, y entonces yo era el dueño que llevaba 3, 4, 5 balones, en lugar de jugar con pelotas Salver que les pegabas duro y se las meneaba el viento como si tuvieras el mejor chanfle que ni Messi tiene, ¿no? Entonces me di cuenta que mi relación en lo terrenal y en lo material me hacía el Dios de mi propio universo.
Yo llegaba a la cafetería y compraba para todos donas o trenzas, había unas trenzas glaseadas buenísimas en aquel entonces, y entonces yo compraba todo en mi colegio para darles a los que me podían competir o a los que me podían ganar en golpes. Tenía yo un gran amigo, Quique, entonces que era karateca, otro Solís, que era judoka, a esos no les me metía con ellos. Y entonces a ellos sí les compraba o los invitaba, y siempre desde chico siendo manipulador, egoísta, egocéntrico, para ser irresponsable, demandante, materialista, y todas estas palabras que hoy comparto, jamás pensé que eran defectos de carácter, y jamás pensé que eran los verbos, artículos o adjetivos que me iban separando del verbo, del sustantivo de Dios. Tuve que entender y comprender que mis soberbias filosofías no me llevaban más que a seguir justificando. Y al justificarme era no aceptar la devastadora debilidad y consecuencia de mi perversa enfermedad del alma. Lógicamente, el llenarme en todo este tipo de cosas, pues no se me veían, porque siempre el dinero me ayudó para tapiñarme de la mejor manera, con las mejores marcas y los mejores lugares y comprando las mejores compañías. Hasta que perdí por mis decisiones ese poder adquisitivo y se cerró el agua de la familia, entonces ya no me quedó más que aceptar cuál era mi realidad. Y me tuve que perder. Compartía que el miserable se juntó con miserables para sentirse menos miserable. Y la verdad es de que cuando ya no pude estar en mi medio social, en mis códigos postales, en mis contextos y entornos, fue cuando decidí, o más bien no me quedó otra opción que perderme, que llegara Garibaldi, que el miserable se juntara con miserables para sentirse menos miserables. Y ahí fue el parteaguas de mi vida. Ahí fue donde conocí muchísima gente que estaba igual o peor que yo, pero que en esa lucha y en esa soledad, muchos de ellos habían tomado la decisión de querer ser profetas en su tierra, según ellos. Vivir en el barrio, para el barrio, y con unos códigos de honor que me di cuenta que en mi entorno donde yo venía también tenía códigos, pero códigos que no los cumplían tan al pie de la letra como en los barrios donde yo me fui a perder. En esos lugares es cuando yo tengo experiencias religiosas. Es cuando yo me encuentro a gente que después de hablar con ellos y de escuchar sus sabias palabras, quise buscarlos y nunca más los pude encontrar, cuando aparentemente ellos vivían en la plaza central de Garibaldi, donde están todos los mariachis, o en el mercado de comidas artesanales. Yo la verdad es de que el proceso que yo le agradezco hoy a Dios, aunque mucho tiempo lo estuve recriminando, es que en este proceso no me daba cuenta que estaba aprendiendo lejos de estar sufriendo. No me había dado cuenta que una de las cosas más importantes para que uno crezca espiritualmente es el hecho. Yo pensaba que ya estando en el grupo 5, consumí ya con bastantes años, la primera década que me aventé, pensé que ya había logrado lo que jamás pensé que había logrado, y la segunda década que cumplí, dije, bueno, es momento que llegue a otros niveles de conciencia. Pero esos niveles de conciencia yo no los quería para conocer lo desconocido, sino para que la gente, aún con mi egocentrismo bastante exagerado, viera todo lo que estaba haciendo a pesar de cómo yo terminé. La frase que me llevé, que de hecho es una de las partes que explotamos mucho en la fundación, es: no somos lo que somos, somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. ¿Y qué estaba haciendo yo en mi vida? Sí, ya había logrado consumir por la gracia de Dios. Sí, ya trataba de ser una mejor persona
porque pues sí me empezó a gustar que, lejos de todos aquellos que me señalaban como la desgracia de la familia o de sus hijos, hoy hasta me pedían consejos de dónde podían llevar a personas que se encontraban mal y así. Llegó un momento en donde vi que la mejor forma de ayudar no es publicitándote o recitando y recetando, sino una fe de obra. El ejemplo arrastra. Y entonces me di, soy muy bueno para andar ayudando a adictos, pero no soy nada bueno para atender a mi esposa. Soy muy bueno andar ayudando a niños en la calle, pero ni siquiera sé cuál es el videojuego más favorito de mi hija, de mi hijo. Y entonces pensé que mucho tiempo había dedicado a estar en el tóxico y luego mucho tiempo en la rehabilitación y ahora mucho nuevo en mi nueva profesión, y al fin y al cabo siempre he tomado el tiempo como yo lo quiero, utilizando para lo que para mí es importante y no para lo que fue indispensable para yo ser un hombre diferente el día de hoy. Y eso ha sido una eterna lucha. Mi mujer tiene una facilidad que con 2 palabras me deshace, porque ella me conoce, a lo mejor más que yo. Porque ella puede conocer mis lados buenos y yo todavía no proceso mis lados malos, porque todavía hay mucha culpa, vergüenza, tristeza y dolor de lo que tuve que vivir, producto de lo que tuve que sentir al vivir una vida ingobernable. Yo hoy me he dado a la tarea de agradecer todas las cosas que hoy se me dan. Como es un tema de sobra y muy trillado para tenerlo, me gusta solo comentar que esta desgracia mundial del COVID, pues fue lo único que volvió a unir religiones, poblaciones, gobiernos, ideologías, para darle cuenta de la insignificancia aún con el poderío que sentimos la humanidad a través de tecnologías, de estar ante un enemigo que ni conocemos y que nos tiene rendidos a sus pies. Y que pudiésemos hablar de que sí es invento de una nación, de otra, como siempre, racionalistas, buscando las justas razones para no responsabilizarnos a aceptar una realidad que incomoda, que nos supera, que no controlamos y que lejos de todo lo que digamos, estamos llenos de miedo. ¿Acaso no ha sido lo mismo con relaciones que pensábamos que teníamos seguras? ¿Acaso no ha sido lo mismo con matrimonios perfectos que pensábamos que nadie los tendría porque a lo mejor no los merecían? ¿Acaso no hemos fincado nuestra alegría en el apego desordenado a lo terrenal y lo material? Y ver hoy que todo lo que nos pasa pues puede ser el día de hoy, porque mañana no sabemos en dónde estamos. Si entramos a un hospital o por miedo a entrar a un hospital estamos en cuarentena en casa, con el riesgo de poder infectar a los seres más queridos. La verdad es que la situación que se vive hoy en todos lados, en todo el mundo, por una situación mundial, es la que todos los enfermos emocionales que una vez reconocen su sintomatología, en mi caso mi alcoholismo, en mi drogadicción, en otras su codependencia, en otros ser ludópatas, ser vigoréxicos, ser anoréxicos, bulímicos, controladores, relaciones destructivas. O sea, al fin y al cabo, síntomas que hablan que algo no está bien dentro de nosotros, ¿no? Y yo pienso que si empezáramos a ver que nunca se termina de aprender, entonces estaremos enteramente dispuestos a conocer y a preguntar. Porque más ahora en línea que hay tantas carreras y tantos cursos en donde ya todo el mundo se siente líder de coaching, ya está, no solamente que la semana pasada apenas se tituló, ahora ya los da, de llenarnos de cursos y cursos y cursos y seguir hablando mal del prójimo, de seguir viviendo y hasta vistiéndonos como si fuéramos un gurú,
agarrándonos de los ángeles, del Feng Shui, de todo lo que nos podemos agarrar, sin agarrarnos de nosotros mismos, a través de tener una línea directa entre lo honesto, lo honrado y lo humilde. Y todo eso es lo que he ido aprendiendo yo en esta semana de unidad, que estoy en uno de los centros. He aprendido tanto de gente que en un momento dado, yo siempre he dicho que para abrir grupos se necesitan 2 resentidos y una cafetera. Ahora sé que para abrir centros de rehabilitación se necesitan de 2 bancarrotas y un patronato. Entonces, hoy tengo que ir entendiendo que antes se me daba muy fácil, por todo lo que he vivido, pensar que ya sé lo que otros no saben y decirles, nos vemos después, para que me puedan decir, tenías razón. Y esa actitud es un egocentrismo impresionante, porque al fin el único que tiene la razón es al que nunca se la pedimos o la consultamos. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres, segundo paso. Y eso es una gran realidad. Yo, ahorita que veía el sendero de vida, la verdad es que tengo miedo que se desintegre de lo viejito que está. Si no sé ni por qué se lo estoy enseñando, no me lo vayan a robar, la verdad, porque la envidia me corroe, pero no encontraba. Fíjense nada más lo que es mi compulsión y mi perfeccionismo. Nomás tenía mi sendero de vida y les dije, pasen en un programa, un tal como la ve, y como no lo encontraba me puse loco y me lo imprimieron. En todo me lo imprimieron. Todo. Esto acaba de suceder ahorita. Imagínense el tamaño de mi perfeccionismo, de mi egocentrismo, de mi arrogancia. Y soy bien bueno para hablarla y detectarla cuando algo tiene mi mismo aroma, mi mismo perfume. Pero no se trata que identifique quién es igual que yo, sino que deje de ser como siempre he sido. Podría justificar es que se empieza reconociéndolo ante Dios y ante sus semejantes. Pero ya tengo muchos años en esto para seguir hablando estupidez. Esto implica un cambio. Pero a veces el cambio no me conviene. Y entonces tengo que ver que si me conviene y que no me conviene. Entonces, ¿dónde está el poder superior? Entonces, ¿qué estoy aprendiendo nuevo? Si sigo siendo como siempre he sido, nada más que hoy con lentes y ya con canas. Hoy ya estoy grande, estoy entrando al 6º piso. Y entrar al 6º piso debería de respetar mis canas y mis arrugas. Pero no, ya me quiero poner botox para que no se note. Ya me quiero pintar como mi papá se pintaba su pelo, con Biguen, para que no tenga químicos que te lo tiren a la larga. Y la verdad es tan hermoso tener el pelo así entrecanoso. Otros dicen que del exceso de cocaína, vean dónde me está saliendo. Pero no, la verdad es que este proceso de empezar a envejecer con maduración y con aceptación es lo que nos hace gozar los bellos momentos de cada tiempo y espacio que nos ha tocado vivir, al lado de gente que amamos, al lado de gente que nos ha ayudado. Yo sí tengo que decir algo que no sé si, no, gracias a Dios no está mi familia, pero, y si estuviera ya es problema de ellos, pero yo he recibido más de gente que no tiene mi sangre que de mi sangre. Yo a mi familia no la escogí, a mis amigos sí. Y la verdad es que tengo gente que al pasar y conocerlos en mi vida me han dejado marcado. Porque sin tener por qué han valorado una amistad. Me han hecho poder ver que hay gente que tiene buenos pensamientos y sentimientos. No nomás estar viendo lleno de noticias negativas, de terrorismos, de secuestros, de muertes y muertes. Uno decide, porque uno va aprendiendo las cosas buenas, que sigue uno
aprendiendo y transmitiendo, siempre y cuando uno esté dispuesto a agradecer el aquí y el ahora. A través del tiempo me he tenido que topar contra pared muchas ocasiones porque siempre le aposté a mi intelecto. La verdad es que al pasar he tenido que ver que el progreso de la vida no es llegar a una perfección, sino ver que lo perfecto no es el progreso que uno busca, sino estar dispuesto a poder enfrentarse a que la vida es como es y no como yo quiero que sea. Ese ha sido, en un principio, no sé si lo recuerden, porque yo estaba en el otro salón y no se oía muy bien y se perdió la comunicación. La verdad es que llegaba un momento donde yo siempre dije que el llegar a la rehabilitación, a un punto de encuentro, era para tratar de dejar de consumir nada más, no de aprender a vivir. Porque yo estaba seguro que yo sabía vivir, pero que en un momento dado, por haber consumido, dejé, como que se me olvidó lo que yo ya sabía. Y la verdad es que yo no sabía. Yo sé que no era una mala persona, pero sé que fui una persona que se equivocó porque decidió vivir su vida de otra manera diferente a lo que la familia trató con todo y sus enfermedades de enseñar. Hoy, después de admitir, de aceptar y de corregir, de ir aprendiendo que así como tengo cosas malas, también puedo tener cosas buenas. Y que la práctica de las cosas malas me dieron lo que yo quería, pero la práctica de las cosas buenas me han dado lo que yo necesitaba. Durante muchos años pensé que lo que yo quería era igual a lo que yo necesitaba y por eso no cedía a dejar de vivir por lo que yo quería. Hoy me queda claro, si hay algo que hago a la perfección, es hacer mi santa voluntad. Pero por vivir haciendo mi santa voluntad, tuve que tropezarme con las cosas que me tropecé. Hoy, al ir reconociendo la naturaleza y devastadora debilidad y consecuencia de mi perversa enfermedad del alma, quién menea, qué emociones no sé manejar, con todo y terapia, con todo y profesión, con dedicarme a la salud mental, no sé manejar ni la ansiedad, ni la angustia, ni el miedo, ni la soledad, ni la culpa, vergüenza, tristeza y dolor. Son 8 emociones que no sé manejar, que he desarrollado alternativas para entenderlas, para ver qué es lo que me las provoca y si hay defectos de carácter que me alteran mi ansiedad, mi angustia, mi miedo, soledad, culpa, vergüenza, tristeza, pues tengo que tratar de no reunirme, convivir con esos defectos de carácter, porque tarde que temprano van a activar lo que no sé manejar. Que hay muchas estrategias para relajarme, que hay meditaciones y hay tantas cosas tan bellas hoy y gratis, que entrar en esas doctrinas para poder caminar paso a paso, porque dicen claramente que poco a poco se va lejos si vives y dejas vivir, pero hay que tomar las cosas con calma. Y ese es el problema. Antes de ser alcohólico o drogadicto fui neurótico. Y un neurótico reacciona en base al sentimiento y la emoción y no en base a la razón. Así que por eso, pues no fue la mejor opción que tuve que encontrar, hacer y repetir, porque vengo de un padre alcohólico, de una madre neurótica y de una familia, como conocemos, disfuncional. Y hoy sé que disfuncional no es una familia ni buena ni mala. Y lo que es peor, tampoco es una familia que no funciona. Son familias que funcionan perfectamente, equivocadamente. Y tan equivocadamente funcionan que cuando llega uno sano, la familia se encarga de enfermarlo. Porque si no lo enferma, mejor que se vaya a otra casa. Pero aquí queremos puros que piensen como nosotros pensamos. Y decía mi mamá, hay que mejorar la familia. Voy a darme un traguito porque ya se me está secando la boca. Permítanme. Salud a todos ustedes. Agua del manantial. Hasta parecía que estaba crudo. Bien. Entonces, como volvía. Yo hoy, para poder encontrar, porque todos los días se aprende, todos los días hay algo, hay una enseñanza. Decía un padrino, a ver, hijo, el 24 horas es para ver lo que Dios tiene para ti.
La junta de la noche es para que vayas a decir si lo que Dios te dio en la mañana para ti fuiste capaz de practicar. Y la verdad es que lo que Dios tenía para mí en la noche, pues ni me acordaba si lo leí, no lo leí y si lo practiqué. Después alguien me la cambió. Haz de cuenta que el 24 horas de la mañana es tu Parmaton para vitaminarte y salir duro, pero seguro. Y la junta de la noche, la tribuna de la noche, es tu Bedoyecta para relajar tu ansiedad y tu angustia. Y yo digo, bueno, esas son tus visiones, porque así te ha servido a ti. Pero crees que lo que a ti te sirvió me tiene que servir a mí si tú tienes 60 años. Yo tengo 24. Trátalo, inténtalo, porque si no te sirve lo que a mí me sirvió, algo vas a encontrar que te sirva y me lo cuentas para decírselo a mis nietos. Porque esto es de compartir. Como les decía, tengo 34 años ya que llegué. Tengo 22 años que no he consumido. Tuve que estar 14 veces internado, siempre pensando que las clínicas más costosas eran las mejores. Me rehabilité en la más barata. Y hoy me he dado cuenta que esto no es de precios, no es de lugares, es de personas. Porque las instalaciones de un centro no hablan, no abrazan, no te acompañan. Son las personas que llegas a tener en un puente de comprensión que un día se vieron como tú y que a ir aprendiendo todos los días lo que Dios nos va dando. Empezamos a entender, para comprender, para poder valorar, discernir y actuar. Hoy sé que todo eso son las facultades de la voluntad que un alcohólico como yo con una copa le fueron arrebatadas. Hoy sé que aunque yo no beba, puedo perder las facultades de la voluntad si pierdo de vista 3 palabras importantísimas: obsesión, obstinación y dispersión. Estas 3 palabras son las palabras que me permiten engañarme a mí mismo. Porque cuando yo estoy obsesivo en una mujer, en un proyecto, en un coche, en un compañero, pierdo toda mi atención por esa posesión demoníaca de cuerpo, mente, alma y espíritu. La obsesión nunca he podido con ella ni podré. Pero luego viene una más sutil, disfrazada y peligrosa: la obstinación. Y la verdad que la obstinación me ha llegado a mí a poner en duda hasta que si Dios, el que he creído, realmente es el que yo he vivido. Mi terquedad me ciega. Hay una palabra que me encanta cómo se dice en inglés: betrayed, pero me enerva lo que significa en español: traicionar. La verdad es que yo, cuando me he sentido traicionado, soy una persona que me olvido de cualquier creencia, que arrancan la parte más oscura de mi ser. La verdad es de que al pasar del tiempo, yo he tenido que ver que el yo estar en cólera, en ira, lleno de resentimientos, sumando frustraciones, esos estados alterados son más peligrosos que el mismo tóxico para mí. Y la dispersión desde que llego al baño, y cuando llego al baño veo la taza o veo el lavabo y me cuestiono: ¿a qué vine? La dispersión de estar parado en un punto donde hay un crucero, donde hay muchos coches y de repente no sé en qué sentido voy a cruzar la calle. Mi dispersión es tan grande que llega un momento que tengo tantas cosas en mi cabeza que no sé cuáles son las que llevan la prioridad.
Pero eso sí, todas las quiero solucionar. Yo los lunes es un día de trabajo muy pesado para mí. Y desgraciadamente es pesado porque pienso que tengo que hacer todo lo que dejé para el lunes. Y siempre el lunes salgo, el domingo a las 12 de la noche y yo tengo mi hoja en las cuales están los 12 puntitos de las cosas que tengo que hacer. Y pueden ser las 10 de la noche y me faltan 2 y no me importa. Aquí los termino ya sea otro día, pero yo tengo que acabar los 12 proyectos. Y hay veces que me sale más caros acabarlos en un solo día que aceptar que no lo pude hacer y hacer los que me faltaron otro día. Pero mi obstinación, mi obsesión, me pierden en mi dispersión. Cuando yo empiezo a ver estas 3 palabras, empiezo a darme cuenta de mi insano juicio. Yo me quedé muy traumado con esa frase del segundo paso, que el del Dios del intelecto había desplazado al Dios de nuestros pasos. Porque hay un momento donde mucho tiempo quise saber dónde me perdí. Cuando pasé esa barrera divisoria dentro de lo que, como yo pensaba, como yo era, porque yo siempre me consideré un niño, pues déjate decirte que bueno, me consideré un niño con principios, con valores. ¿En dónde me perdí? Sabiamente un terapeuta que amo, un gran amigo, Mario Bejos, me dijo, ¿y qué te importa saber qué día y a qué hora? Si perdido estabas. Y dije, pues sí, tiene razón, como siempre los profesionales, pero no, su razón que ven no me explica la que yo siento y pienso. Y así fue cuando un día me decía, yo creo que a ti lo que te falta, una cosa que a mí siempre me ha enervado, es que cada vez que tengo un problema con mi esposa, con mis hijos, con mi hija, o hasta con gente con la que colaboro, siempre mis terapeutas me quieren llevar a la relación con mi madre. Recuerdo, tengo un libro que quién sé cuántas veces me han mandado los terapeutas a ver, Padres que odian. Y no entiendo, y como me dijo tanto Daniel como Mario, a ver, aquí como tú dices, aquí hay que entender que no hay nada que entender y todo que aceptar. Tú léelo y después hablamos. No, pero es que siempre me mandan con este mendigo libro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el libro? ¿O qué les dan alguna gratificación? Porque ya lo tengo ya como 3 veces, porque yo también se los doy a tipos que tienen mi problemática para que lo lean, y como está grande, que ni lo van a leer y van a acabar el proceso y nomás me los siento así, pero no, ya sé que yo siento así porque yo es lo que he hecho con otras personas, y entonces pienso que ustedes lo están haciendo conmigo por la misma razón que yo lo hago con otros. Y sabes, el león piensa que todos son de su condición, mi Richard. Pero no te preocupes, en la psicología las proyecciones y transferencias son tan comunes que hasta parece que ya son permitidas o son necesarias. Te preguntaría, Ricardo, en el proceso de la rehabilitación, ¿la recaída es parte de ella? Y te voy a contestar según mi experiencia. Como soy un multirecaído, sí es parte de ello. Dice, para empezar, yo no te considero un multirecaído, porque recaer es regresar a la fase activa de una enfermedad, siempre y cuando haya una recuperación parcial. Si alguien tiene cáncer y tiene quimo, y en la quimo sí pierde el pelo, pudo perder hasta sus senos, puede perder lo que haya perdido, pero se le va el cáncer, quiere decir que el irse el cáncer tuvo una recuperación parcial. ¿Cuándo se dice que recae? Cuando vuelve otra vez el cáncer.
Así que tú dime, ¿qué recuperación parcial tuviste tú? ¿El que duraste 3 meses sin consumo? 6 meses sin consumo. No tuviste un cambio de juicios ni actitudes. Tú nomás tapaste la botella y tuviste una borrachera seca espantosa que tarde que temprano vivir como vivías. ¿Cuántas veces tu familia te dijo, ya vete a beber? Eras más simpático bebiendo por la misma culpa, hasta no tenía que pelearme yo por pedirte dinero, solito lo dabas, porque si no lo dabas era doble tu regaño. Y entonces dije, no, pues sí. Entonces, ¿qué? ¿Yo nunca he sido recaído? No. La verdad es que tú cumplías tiempos de abstinencia, pero no vivías con congruencia, porque no has permitido que el programa corra en acción en tu vida. Te lo has aprendido de tal manera que hasta lo recitas y lo recetas vendiendo que eres una persona que realmente sabe y practica lo que dice. De esos artistas hay en todos lados. Ahí tienes a los políticos. Parece que estudiaron derecho para vivir chueco. Entonces, no me hables del programa si tú todavía no has podido sentirlo para vivirlo y vivirlo para sentirlo. Cuando yo escuché estas palabras dije, no me quedó otra más que dedicarme al servicio. Hoy, si hay algo que he aprendido, que a donde llegué y donde me quedé y de lo que hago, donde cambié mi vida y mi forma de vivir y de ser, ha sido el hecho sincero de ser parte de una comunidad de hombres y mujeres que comparten la mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Hoy sé que el problema común no eran los tóxicos. Hoy sé que el problema común es que no teníamos la capacidad de tener un poder superior porque éramos impotentes y omnipotentes en nuestra forma de vivir. Impotentes ante la sustancia y nos sentíamos los dioses de nuestro propio universo. Y donde vive un dios no puede existir el otro. Me queda claro que yo no tenía el poder y tuve que buscar quien lo tenía. De nada sirvió que yo crecí con estructura religiosa, porque siempre oía a mis padres juzgar a la misma iglesia y a sus representantes. Y quien juzga a la iglesia y a sus representantes se olvida del mensaje por estar nomás viendo a los mensajeros. Y así también en los grupos. Nos olvidamos del programa en el sentido espiritual porque nomás estamos viendo a todos los padrinos y madrinas deshonestos, manipuladores, irresponsables, demandantes, igual que yo. Porque toda la esencia que les agarro a ellos es la que tengo yo, porque es de lo que me choca, me checa. Entonces, entendí que el servicio, cuando todo falla, el servicio es lo único que funciona. Me lo dijeron quién sabe cuántas veces, pero siempre quise yo aplicar mis soberbias filosofías. Hoy sé que el servicio es el que me salvó mi vida. He dedicado mi vida 22 años a esto, en acción. Como muchos procesos, me pierdo en el fanatismo, pero hasta que me caigo y me doy cuenta que estoy equivocado, tengo que aplicar de en esencia y presencia un 10º paso para poder admitir, aceptar y corregir. He tenido muchos errores y los seguiré teniendo, pero gracias a ellos puedo seguir reconociendo que solo no puedo, que necesito vivir en comunidad, practicando principios, porque el tóxico puede estar muy lejos de mí, pero mis defectos de carácter que están tan cercas pueden hacer que el tóxico llegue a mi vida otra vez a la velocidad de la luz. Hoy me queda claro que solo por hoy no consumo, pero que estoy enfermo por hoy y para toda mi vida. Por eso, para toda mi vida, necesito un gobierno de vida, como lo son los 12 pasos, original de Alcohólicos Anónimos.
Por eso me he dado cuenta, gracias a los alcohólicos, que tengo, así como tuve muchas cosas buenas para ser malo, hoy tengo muchas cosas buenas para ser mejor. Muchas gracias y felices 24 horas. A ver, no se oye aquí. Gracias, gracias. Gracias. ¿Alguna persona tiene alguna duda, alguna pregunta? Ahora es cuando. Gracias, Richard. Estuvo excelente tu compartimiento. Gracias, muchas gracias. ¿Puedes levantar su manita virtual o el chat? Tampoco se quedaron tan impactados. Adelante, Miriam. Buenas noches, Miriam, codependiente. Bienvenido. Hola. Ricardo, muchas gracias. Muy bonito tu compartimiento. Y yo lo que te quería preguntar es, una vez en terapia, la terapeuta nos hizo un ejercicio y cuando vi a mi hijo así llorando, o sea, pude ver al niñito que estaba abandonado, ¿no? Ajá. Pero no supe cómo reaccionar. Y pues siento que todavía hasta la fecha no hay como un acercamiento. Esa sería mi pregunta. Pero ¿cuál en sí es la pregunta? O sea, me estás contando lo que pasó, pero ¿cuál es en sí la pregunta? ¿Cómo te acercas? Si pues toda la vida ahora sí que lo has dejado a un lado. Bueno, yo pienso que la rehabilitación, yo siempre les digo a la gente que está internada, a ver, ustedes, porque más en la clínica de mujeres sucede mucho esto, que cuando ellos están en un ejercicio que se llama las huellas del alma, ver cómo fuimos marcados nosotros en donde nos tocó vivir, la gente que está viendo el ejercicio se olvida de uno cómo lo vivió y está pensando, porque tiene hijos allá afuera, en cómo ella hizo sufrir a sus hijos, igual que sus papás la pudieron haber marcado ahí. Entonces yo le digo, a ver, muchos de ustedes hasta se van a querer comportar muy bien y llevársela muy bien internadas para que su hija o hijo llegue becado. Y el punto no es ese. El punto no es componer la vida de tus hijos. La problemática es entender por qué mi vida me afectó como me afectó. Porque si tú quieres hacer todo, es como el papá, en este caso mi papá. Mi papá tuvo un error que yo nunca lo entendí hasta que empecé a estudiar de esto. Mi papá nos dio a todos sus hijos todo lo que él no tuvo. Porque él pensaba que la desgracia de su vida fue no haber tenido y ser tan pobre como lo fue. Entonces, en el momento que él tuvo dinero, le dio a todos sus hijos hasta lo que no le pidieron. Realmente, él nunca nos los dio a nosotros, él se los dio a él mismo a través de nosotros. Porque el único que sufrió el vivir lo que él vivió fue porque nosotros teníamos un papá muy diferente al papá de él. Entonces, él como papá le estaba dando a sus hijos lo que no le dieron a él. Y se vale. Todo se vale en esta vida. Una cosa que me faltó decir, y ya me estaba acordando casi al terminar, pero ya estaba viendo que ya eran las, yo iba a ser las 8:30, dije, no, para ser como ingleses. Los entretuve mucho en no empezar a tiempo, pues por lo menos acabo a tiempo, ¿no? Y entonces yo pensaba que cuando mi papá nos dio todo lo que nos dio, es que mi papá es bien lindo. Después tuve que entender que el único que sufrió no tener lo que él nos dio fue él. Así que él le dio a sus hijos para dárselo a él, para que sus hijos supuestamente no sufrieran lo que sufrió él. ¿Cómo íbamos a sufrir nosotros si a nosotros no nos pasó lo que a él le pasó? ¿Sí me explico? Entonces, hoy sé que, por ejemplo, yo tuve este problema con mi hijo. Yo siempre dije, mi mamá me dijo, a la familia siempre hay que mejorarla, pero nunca me dijo cómo.
Y yo pensé que había que mejorar la familia casándose con una guapa, rica, bueno, no sé. Yo nunca pensé, voy a buscar una mujer honesta, honrada, humilde, que viva con responsabilidad, que tenga los valores de la fe, esperanza y caridad. No, yo nunca pensé en eso. En nada de principios pensé, no, mira, esta es dueña de esto, es norteamericana. Y cuando se va a su familia, en dólares. Así, esa es la verdad. Sí estaba muy guapa. Sí, porque lo primero, pues para que entre a los restaurantes y volteen a verme, sí, idiota, no a ti, a la mujer que traes. Entonces, sí, pero, a ver, yo vengo mal estructurado. Tú puedes estar mal estructurada. Tu hijo puede estar sufriendo. No puedes estructurar a tu hijo si primero no sabes de qué pie cojeas tú. Porque todo pasa. Vas a dar la vida por tu hijo y vas a seguir igual. Y tarde que temprano tu hijo te la va a cobrar. Porque le dices lo que tú querías, no lo que él necesita. ¿Me expliqué o no me expliqué? Bueno, si no me expliqué... Sí, muy claro, gracias. Si no me expliqué, después Claro. por ahí nos vemos. Claro, Gracias, hija. Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adelante. Gracias, Rose. Gracias, Ángel. Bueno, buenas noches, soy la adicta alcohólica y codependiente. ¿Qué Yo pasó? solo quiero darle las gracias a Ricardo porque me siento muy emocionada. Me dan hasta ganas de llorar porque pues yo a él lo conozco en circunstancias de mi vida muy difíciles y pues él es como la persona que me guía a este programa, la persona que empieza. Yo le tenía mucho miedo, yo quiero platicarles que yo le tenía pánico a este hombre. Para mí representaba todo lo que yo nunca quería ver de mí, ni de mi hijo, ni de mi pareja. Y hoy me siento muy halagada de que esté en el grupo, me siento muy feliz de tenerte aquí, de verte, de sentirte, de vibrarte. Me da mucho, mucho, mucho gusto tenerte, escucharte. Para mí siempre es un deleite escucharte y cada día que yo te oigo, escucho cosas nuevas, escucho esa enseñanza que me transmites cada que veo tus ojos y que sé que hay algo que tengo que aprender todos los días. Estoy muy, muy complacida y te agradezco infinitamente que estés hoy aquí conmigo, con nosotros y en el grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isa. Tú sabes que yo, como te dije la última vez, yo no creo en coincidencias. Yo siempre he creído en las diosidencias desde que llegué al programa. Si no hubiera sido por este programa, yo no hubiera enfrentado ni mis enfermedades, las que conocía y las que desconocí. Conocer a tu hijo, conocer a tu pareja, fue un vínculo de unión a lo más importante. Dicen que si esto no duele, no funciona. Y hay veces que hay que pagar un precio tan caro. Y tú y yo lo hemos pagado de forma directa o indirecta en este camino. La última vez que viniste me dio tanto gusto que sientas que esta es tu casa y principalmente que sepas que siempre tuviste un amigo y tendrás siempre un amigo, un compañero de fórmula, y te agradezco que hayas sido tú en el medio para poder yo hoy estar. Les pido una disculpa por aquella ocasión que no pude, pero venía de Monterrey y no pude agarrarme, pero pues estuvo Nubia, ¿no? Que la llevó y ojalá también como todos ser parte del medio de la palabra del maestro para poder compartir la mutua experiencia, fortaleza y esperanza. Gracias, César. Te quiero mucho. Gracias. Angelito, ¿gustas leer lo del chat, por favor? En el chat te agradece, Katy. Gracias por compartir tu experiencia. Es una gran enseñanza sobre todo el asunto de los hijos. Y te pregunta, ¿cómo podemos hacer para que los hijos
hijos no dependan de nosotros si ellos ya son adultos? ¿Cómo podemos hacer para que los hijos no dependan de nosotros? ¿No será al revés, que nosotros dependemos de ellos? Te voy a decir por qué. Es lo que yo decía hace rato. Cuando alguien me dice a mí que a mí me gusta ayudar, no porque sea San Ricardo, sino porque soy una persona que me encanta, me llena, que la gente necesite de mí, porque eso me da a mí una pertenencia, una ocupación, una esperanza. Y también no, la parte enferma, todo en la vida. Yo hace poco entendí, y padrino, ¿es bueno esto o es malo? ¿Está bien o está mal? A ver, la rehabilitación y el crecimiento espiritual no es para que las cosas siempre estén bien o siempre estén mal, no, sino si está bien o está mal, si es bueno o es malo, ¿cómo estoy yo? O sea, yo he aprendido y llegó un momento hasta que pensé que me sigan ocurriendo cosas malas, porque entre más, cada vez que me ocurren cosas malas, salgo mejor. Lo que no me, así como el acero, lo que no me tumba me hace más fuerte, a madrazos. Y ya hasta ya en un plan masoquista también ya, como buen condicionado, ya me fui. Yo tenía padrinos que decía, bueno, a mí me dijeron que tenía que escuchar la sugerencia del padrino que más me caiga mal, que vaya en contra de la mía. Y entonces ya hasta iba con un padrino, no, pues este me está diciendo lo mismo que yo estoy pensando. Iba con otro, no, pues este está un poquito más arriba. Iba con otro, bueno, ese sí está cabrón, ese sí está bien necio, voy a hacer esa. Y casualmente yo hacía la que más odiaba y era la que más funcionaba. Y entonces ya empecé ya no a ir con padrinos del buen Walter Mercado, mucho amor, no, ya eso no me funciona a mí. Porque si me dan mucho, entonces yo tengo que darme cuenta que muchas veces el que yo ayude, el que yo sea necesitado, puedo decir que es que no crecen porque no me dejan. A ver, ¿quién no deja a quién? Porque si como mamás, papás, no tuviésemos esta problemática, lo primero que haríamos es, si ya ayudamos tanto a un hijo que siempre nos sale, es que se me perdió mamá, es que se lo di a mi amigo y me robó mamá, es que y seguimos haciéndole, creyendo todo lo que nos dice, que obviamente no es como nos los dice, sino para qué nos los dice. Y lo sigo ayudando. Entonces, ¿quién está más enferma? ¿El que sigue pidiendo ayuda o el que se la sigue dando? O sea, no estoy diciendo que así sea, pero es mi punto de vista, ¿no? Porque no podemos ver nada más que es que no crecen, es que no me dejan. Pues ¿cómo te van a dejar si tú no los dejas a ellos? Cuando yo fui a un grupo de Al-Anon en Estados Unidos a compartir, mi esposa es norteamericana. Y cuando yo me metí y empecé a ver, hay una parte que Al-Anon le regaló al mundo, Detaching Love, desprendimiento emocional. Y la verdad, ese regalo que los mismos Dr. Phil, un famoso programa, siempre me fascinó el reconocimiento que a nivel mundial en cadena abrió, dijo, el mundo le debe a Al-Anon el detaching love, el desprendimiento emocional. Porque la verdad, qué difícil es desprenderte emocionalmente, porque ese desprendimiento a lo mejor es el último adiós. Es la última frontera entre el amor y la locura. Y la verdad, hace tiempo había hablado, hoy me tocó en la tarde dar un tema que se llama Valor para Cambiar. Y Salvador Valadez tiene, ¿realmente tengo el valor o conozco el valor? La verdad es que muchas veces nosotros estamos viendo que, ¿cómo les decimos que? Hay veces que no sabemos decir que no o que sí. Porque el decir que no o que sí, a lo mejor va a poner una distancia grande entre nosotros y yo no puedo vivir con esa distancia. Por eso, aunque pierda intereses, pierda dinero, no quiero perderte. Pero como no lo puedo aceptar, entonces cambio el papel. La invierto, entonces le digo, ¿cómo hago para que se desprendan, para que no sigan tan dependientes de mí? A ver, ¿quién tiene más años?
Pues el adulto, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más años siendo dependiente? Pues el adulto. Y quiere culpar al que tiene menos años, el de la práctica, de lo bueno, lo malo, de una codependencia, es el más viejo. Que no. Henry Ford dijo que la sabiduría más grande que tenemos los enfermos emocionales es la experiencia vivida, siempre y cuando hayamos aprendido de ella. Entonces, ¿quién no está aprendiendo? ¿El viejo o el grande? ¿El nuevo o el viejo? Pues el viejo, ¿no? A veces que todos tenemos la respuesta en nosotros, no necesitamos, pero quiero que me la diga alguien porque yo no quiero aceptar lo que mi conciencia a través de la experiencia vivida me está dictaminando. Espero que le haya podido contestar a la compañera. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Excelente compartimiento, muchas gracias. Gracias, Katy. ¿Alguien más? Gracias, Angelito. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Adelante, tenemos 2 participaciones. Perfecto, Angelito, gracias. Gracias. Buenas noches, soy Cecilia y soy codependiente. Pues Hola, muchísimas Cecilia. gracias. Hola, compañeros. Muchas gracias a Ricardo que nos compartió toda su experiencia. Yo, bueno, 2 preguntas, son muchas, pero 2 nada más. Hay una frase que dijo, que si me la puede volver a repetir, que dice, no somos lo que somos Sí, lo que... ese es el emblema de la fundación. Es Sí. algo que me la regaló Sara Cosío, una persona muy famosa en el reclusorio, me la regaló. Sara Cosío, una gran amiga. No somos lo que somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Ok. Muchas gracias. Y nada más una última pregunta. Oye, amiga Ceci, te voy a hacer una pregunta. Sí, No sí, somos lo que somos lo que hacemos. ¿Qué estás haciendo tú? Pues ahorita, de verdad que estoy Porque en por algo recuperación. te llamó la atención la pregunta, la Sí, frase. sí, claro. Sí, Es como porque, cuando uno va a una librería y tú vas a comprar un libro de cocina, cocina yucateca, porque vas a comer comida yucateca. Y resulta que vas y claro, compras todos los libros menos el de cocina yucateca. la yucateca. Porque entrando a la librería, los libros te escogen a ti, no tú a los libros. ¿Se han dado cuenta de eso, amigos? Los libros te atraen. Ya, si tú estás muy necio y obstinada por la comida yucateca para hacer la cochinita que le gusta a tu suegra, pues entonces lo compras. Pero la verdad es de que los libros, yo por eso ya dejé de ir a lo que es el Sótano y Gandhi, eran mis grandes acreedores. Hay veces que compraba nada más porque el título me atrapaba. Sí. Y ni siquiera los leía, pero te los compartía. Y como mi egocentrismo es tan grande, agarraba y decía, te recomiendo este libro que no había ojeado. Así una persona como yo es el darme cuenta de lo que no me daba cuenta, a pesar que siempre ahí ha estado. Gracias. Ay, gracias. Y nada más otra preguntita así rápida. Decía de 3 estados alterados, ¿no? Obsesión, obstinación y dispersión. Así es. Yo reconozco que elijo estar obsesionada, pero a veces no puedo quitarme de la idea de comunicarme con mi expareja, ¿no? ¿Cómo le hace usted? Yo sé que dijo que no se puede, que no los puede dominar, pero pues no sé qué me puede compartir al respecto. A ver, repítemela otra vez. Sí, ¿cómo manejar la obsesión? ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajarla? ¿Cómo manejar tu obsesión de tu pareja, de tu hijo, de quién? No, de mi pareja. A ver, ¿cómo manejar mi obsesión? Ahí te va. ¿Lo quiero porque lo necesito o porque lo necesito lo quiero? Pues lo quiero porque, es más, no sé si lo quiero. Me llena un vacío bien grande. Por eso, ¿lo quiero por lo que lo necesito
o porque lo necesito, lo quiero. Las dos son enfermedad, no crees que es sano, ¿no? Porque te puedo asegurar que aunque en un grupo de soporte te ayudaran para definir tu situación, vas a ir a una fiesta y te van a sacar el primero, ay, no, y si se parece al otro, no, este no bailo. Y si viene el segundo, no, este tiene los ojos como el otro. Y el tercero llega y dice, no, este me dijo unas palabras que usaba el otro. Y llega el cuarto, completamente diferente en físico y trato que el otro. Pero ¿qué crees? Es su gemelo, emocional y afectivamente, porque por eso son los rotos para los descosidos. El problema no es el otro, el problema eres tú, porque estás buscando relaciones que rellenen el hueco que a lo mejor no sabes ni quién te lo hizo. Ok, muchas gracias. Adelante, Susi. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí, gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Susana y soy codependiente. Ricardo, Hola. ¿tú tienes experiencia con anexados? ¿Has tenido esa experiencia? Muy bien, muy bueno. Ok. Mira, yo tuve la experiencia de haber estado anexada, y bueno, fue una experiencia hermosa, fue una experiencia muy fuerte, pero creo que he llegado a perder como el rumbo, ¿no? Dentro de mi recuperación. Obviamente sí, al inicio de que salí todo, pues pude recoger muchos frutos de haber estado en esa experiencia que el día de hoy agradezco a Dios, pero creo que me he perdido, y he perdido como esa esencia de lo que te da un lugar así, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me puedas regalar algo respecto a ese tema. Mucho gusto. Y la otra pregunta sería, ¿cómo le has hecho o qué hábitos tienes para ver el programa con profundidad, ¿no? Porque yo sí me he detectado que muchas veces lo veo de una forma muy superficial, y obviamente me doy mis frentazos cuando empiezo a relacionarme con la gente de allá afuera y me doy cuenta, pues que yo no soy normal, ¿no? O sea, a veces pienso, ay, pues ya me la puedo llevar así y no, me doy un frentazo. Entonces, ¿qué hábitos tienes tú para profundizar en el programa y no quedarte solamente en una cuestión aparente o aparentemente estoy en un programa y en realidad, pues no, o sea, no he llegado a indagar más allá? Gracias. Primero me gustaría preguntarte, ¿cuántos años tienes? Ay, 36. Ok, en 36 años, ¿desde cuándo tú piensas que tenías un problema de adicción, de un desorden emocional? Pues yo creo que como a los 20. Ok, entonces Ujú. vamos allá. Vamos a pensar que tenemos 16 años jugando a las escondidillas, ¿no? Portándonos bien o mal, o no sabemos cómo. Entonces, en 16 años has experimentado una forma de ser y de vivir, que lógicamente no fue la mejor, porque al final del camino tuviste que recurrir a una instancia como un anexo. Yo quiero, antes de seguir hablando, quiero aclarar que no hay lugar malo. Malo es el lugar al que no llego o no voy por necesidad. Es como un grupo, el peor grupo es al que no vas. Entonces, hay gente que por experimento, hay mucha gente que no se merecía llegar a un anexo, porque un anexo se entiende que es para gente que se ha ganado a pulso el boleto de la ingobernabilidad. Pero si alguien llega a un anexo sin haber pagado ese boleto, lo que suceda adentro, si llegas por lo que tienes que llegar, todo será ganancia. ¿Por qué? Porque tú vienes de un código postal, de un pensamiento, de una acción limitada, completamente diferente a lo que vas a conocer. De repente empiezas a ver, te pasa una parte que empiezas a como hasta hacerte defensor de los pobres y lastimados o necesitados, porque ves muchas injusticias.
pero al mismo tiempo empiezas a entender las injusticias. Y entonces llega un momento donde uno empieza, lógicamente tú no tienes un sentido de pertenencia ahí por tu estructura, pero la pertenencia te la hace tus emociones, sentimientos y defectos que todos tienen ahí. Entonces, los códigos postales, que aparentemente no importan y sí importan, pero que dejan de importar cuando te empieza a importar algo más que tus códigos postales. Y entonces empiezas a ver muchas cosas que nunca habías visto. Y empiezas a percibir la vida de una visión, no a la tuya, sino a la que estás conociendo. Y entonces, sin darte cuenta, es como como Chucho el Roto, que robaba a los ricos para darle a los pobres, pero no deja de ser deshonesto. O sea, el hecho de que robes a uno para darle a los otros, hay un mínimo común múltiplo, se llama deshonestidad, y es un hijo de la avaricia y de la envidia. Entonces, en ese tipo de lugares hay mucha fuerza porque hay mucha juventud y mucho resentimiento social. Es como, no quiero meterme en política, no lo voy a hacer, pero llega el momento en donde las causas, el fin justifica las causas, pero ¿las causas de quién? ¿De los que están adentro o de los enfermos que quieren rehabilitarse? Y ahí es cuando uno empieza, sabe uno que si sabes cocinar, vas a ser la primera de cocina. Y ser la primera de cocina, tener acceso a comer diferente a lo como comen los demás. Si sabes inyectar, vas a ser la primera de enfermería. Y si estando en enfermería, pues puedes tener acceso a pastillas cuando te duele la cabeza o a una complejo B12 si te encuentras cansado. Y entonces uno piensa que porque uno está ahí atendiendo a los demás, uno puede atenderse a uno mismo. Te estás riendo es porque me estás dando la razón. Sí. ¿No? Entonces, sí, yo tuve servicios así. Bueno, entonces llega un momento, pues, porque pues ya así con tus lentes, hasta lejos de confundirte como una usuaria, te dicen, doctora, y eso te hace sentir diferente, ya no te hace sentir anexada, porque tu egocentrismo, tu egoísmo y tu egotismo lo vendes bien. Y entonces al venderlo bien, ya tu percepción de estar ahí, ya estás para ayudar y se te olvida que llegaste para ser ayudado. Y en el momento de estar ayudando, es la primera vez que estás haciendo algo que nunca habías hecho y te sientes pertenecida. Y si no lo sabes, todos los que estamos enfermos tenemos un gran problema de pertenencia. Entonces, en el momento de ser pertenecido, cuando yo llegué por ser usuaria y de repente no solamente soy usuaria, sino empiezo a servir, ahí es donde viene la gran confusión de este tipo de giros. Por eso tan perseguidos por la Secretaría de Salud. Porque hacen una ayuda que muchas clínicas no la hacen. Y que cobran lo que cobran. Porque ellos tienen un mínimo común múltiplo que no cualquier lugar lo tiene. La fuerza del corazón, porque solamente los que nos hemos perdido sabemos lo que se siente perderse y después encontrarse, para después perderse, por no darse cuenta por cómo, cuándo, dónde y por qué vivimos siendo hombres en fuga, decía Carlos Corcholi. Entonces, llega un momento en donde te pones la camisa y así como en las primeras semanas o visita, ya quieres que te sacaran y que todo, prolongan las visitas para que a la hora de la visita te ponen a orejas para que no les digas nada a la gente, a la familia, que ya te saquen de aquí porque vas a hablar mal del lugar y ellos están esperando tu colaboración, y más si eres una usuaria de lujo que te puedes pasar como enfermera, doctora, cocinera, y al rato hasta te involucran que eres la amante del número uno. ¿Por qué? Porque el número uno no es tonto y empieza a ver que tú puedes menear lo que él no menea, que tú te puedes hacer cargo de hasta si hay mujeres, que tú puedes hacer y pagar las broncas con las mujeres, y entonces por primera vez empiezas a estar pertenecida por tu esencia,
por ser adicta, por ser enferma emocional, por lo que toda tu familia te ha señalado, regañado y separado. Hoy alguien ha valorado tu sufrimiento y tu ser y ve la parte buena que no cualquier persona ve. Otra persona enferma igual que tú. Y eso es maravilloso. El problema es que no tengas un apadrinamiento congruente y digno, porque los apadrinamientos que tengas van a ser para guiarte que no dejes la agrupación, pero lo que estás dejando es tu rehabilitación. ¿Me equivoco? Sí, sí viví esa experiencia, o sea, en el sentido de que sí tuve servicios muy fuertes, y sí hubo mucha manipulación. Digo, ya no estoy en esa terapia, pero sí hubo mucha manipulación, o sea, honestamente sí lo detecto. Y hubo frenos también, o sea, sí veo defectos de carácter, obviamente también, ¿no? Como que, no, ya no avances más, ¿no? O ya no le den ciertas cosas porque se la va a creer, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo afortunadamente, pues me salí de ahí, estuve en otra agrupación y ahorita estoy con ustedes. Y creo que pues sí me mueven muchas cosas porque obviamente hubo aspectos que yo no trabajé, que tú acabas de comentar, ¿no? Aspectos de codependencia, ¿no? Y bueno, pues sí viví una situación así muy, muy parecida a lo que tú comentas, ¿no? Yo lo sé, amiga, lo sé porque no eres ni la primera ni la última, pero te felicito por tener el valor de hablarlo, te felicito porque el tener la humildad de reconocerlo y más te felicito porque sé que estás en disposición de que por haber dado más de lo que tenías que haber dado, no recibiste más de lo que tenías que recibir, pero también muchos de esos lugares no dan todo porque necesitan mucha ayuda y casi siempre la ayuda se la dan a aquellas personas que tenemos problemas de conflictos con nuestra autoestima, con nuestra baja tolerancia a la frustración, en todos los sentidos terapéuticos. Pero mira, hay mucha gente, necesitamos buenos dobles As, necesitamos buenas personas de 12 pasos, que estén dispuestos a desprender de su tiempo, dinero y esfuerzo, porque la mejor paga es tu salud mental y la relación con un poder superior. Así que si ese precio tuviste que pagar para tener la conciencia que hoy compartes, no estuvo mal. Gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias, Richard. Tenemos por ahí otra nota, ¿verdad, Angelito? Abre tu No, nada más es el agradecimiento de Katy por tu respuesta. Dice, me hiciste ver muchas cosas, tu respuesta a mi pregunta fue de gran ayuda para comprender lo que sigo haciendo mal. Gracias. Bueno, compañeros, pues como todo lo que principia termina, quiero agradecerte infinitamente, Richard, que estés aquí con nosotros, con Angelito y conmigo en esta junta de compartimiento. Y con mis compañeros principalmente, ¿no? Y gracias por haber aceptado. También Miriam me requiere comentar algo. Adelante, Miriam. Buenas noches, soy Miriam Codependiente. Hola, Miriam. Le preguntaré, no le preguntaré, mejor no, pero ahora sé que tengo que tener valor para todo lo que he aprendido acerca de mí, acerca del programa. Mi pregunta es la siguiente. Cuando tú estás viendo que algo está mal en el grupo, sí estás viendo, a lo mejor, no a la persona, ¿no? Pero sí la equivocación. ¿Qué actitud debes de tomar cuando tú sabes que algo se está haciendo mal y te quedas callado? Viene siendo como un cómplice. Yo no quiero ser cómplice, pero tampoco quiero tener amistades en el grupo. Y hay cosas que yo he visto mal y que me he quedado callada, porque antes me faltaba el valor de levantar la mano. Quiero saber eso, cuál es el punto medio, cuál es la verdad, lo que yo tengo que hacer, y que no sientan mis compañeros como agresión. Esa es mi pregunta. No sé si te quedó clara, padrino. No, pues cómo no, sí.
Sí, es el eterno conflicto en las comunidades de 12 pasos. La verdad es que dice una frase en el tercer paso de que habla de la buena voluntad. La buena voluntad es hacer lo correcto por los motivos correctos. Todos nosotros, los enfermos emocionales, hacemos lo correcto por nuestros motivos correctos. Dicen que hay una conciencia, hay un bienestar común, que es el que tiene la preferencia. Tu malestar que puedes tener es genuino y en base a tus motivos correctos o a los motivos correctos. Por eso hay conciencias de grupo, ¿no? Aquí el problema es que si te causa conflicto hablarlo, decirlo, señalarlo, es que porque hay algo que no está bien dentro de ti. Te voy a explicar. Si yo me paso un alto, me los voy a seguir pasando hasta que tengo un choque. Hasta que tengo un choque ya no me los voy a pasar. ¿Quién sabe si salga del choque, no? Bueno, si tú hoy ves una cosa que no está bien, ¿en qué te afecta? Y primero, ¿quién dice que no está bien? ¿Tu juicio? ¿Tus valores? ¿Tus morales? Porque el que no dicen que somos grupos de hombres y mujeres que compartiendo la mutua experiencia, fortaleza y esperanza, desde el momento en que agarras y te vas, lo primero que debe hacer uno es irse con la madrina, que se entiende que es como el confesionario. Madrina, ando bien mal porque dice, parece ser que Isacel le pidió un dinero a Ángel y Ángel se lo había prestado a Rose y entonces ahora Rose quiere prestármelo a mí, pero no tiene por qué Ángel se lo prestó a Isacel. Entonces, si es como la canción, Morondongo le dio a Buchinanga, Buchinanga le dio a Bernabé, Bernabé, o sea, son puros teléfonos descompuestos, ¿no? Pero si tú vas con la madrina y me dices, ando mal porque pasa esto, ¿qué no se había dado cuenta, madrina? Si la madrina tiene una maduración, te va a decir, ¿y en qué cambia que me haya dado cuenta si yo no me siento mal por lo que me haya o no haya dado cuenta? Pero más bien tú, ¿por qué te pone mal? Porque si tú quieres que la madrina se dé cuenta es porque estás buscando una alianza o una coalición. Las alianzas siempre son para alimentar el bienestar común. Una coalición es para justificar a los que están fastidiando. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo que me llama la atención, ¿por qué te pone mal? Porque yo fui la afectada. Bueno, entonces, porque lo que más me llama la atención es que nada de esto que me estás diciendo tiene que ver con el tema y con todo lo que está. Es algo que estás cargando. Entonces, lo primero que tenías que hacer es decírtelo a tu madrina, pero a lo mejor eres tan afectada porque no tienes madrina. Ay, pues ¿Tienes sí, madrina o no? En el grupo no. En el grupo no, honestamente no. No, pues pero entonces has de ser de las personas que no tiene madrina en el grupo porque no confías en nadie del grupo. Exactamente. Entonces estás mal tú. Pero Entonces, sí, sé que yo estoy mal. ¿Qué haces tú en un grupo donde no confías? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde fe, la firme creencia, esperanza, el saber esperar y la caridad para dar que con lo que la fe y el haber sabido esperar tienes que regresar? ¿O vas a pensar que Fe, Esperanza y Caridad es una película de López Tarso? Sí. ¿O vas a empezar de Esperanza, la dueña de la abarrotería, y Caridad, la cocinera de mi casa? Pues no. Padrinos, es que la verdad es que cuando he tenido padrinos, pues la verdad es que no he tenido lo que yo necesito, ¿no? A ver, cuando has tenido padrinos que se han pasado de listos. No de listos en la cuestión de afectarme, pero de sí de listos pues somos codependientes, todos queremos dirigir. Entonces a mí me ha pasado mucho eso, ¿no?
que yo, me han catalogado como la rebelde, la loca del grupo. Y pues la verdad es que yo me siento bien, o sea, no tengo nada, en contra de mi grupo, pero sí me cuesta mucho trabajo confiar en la gente de tiempo. No confío en nadie. Confío más en una persona nueva del grupo que me pueda apadrinar a confiar en alguien de tiempo. Ese es mi problema. Pues imagínate, Entonces, lo primero yo sé que... que tengo un problema de soberbia, lo sé, pero es por, bueno, No creo que lo sepas, porque si lo pensaras no habías hecho la pregunta. Ok, ya entendí. Órale, pues. Pues buenas noches, amigos. Muchísimas gracias. Les agradezco esta bella invitación. Espero no haberlos defraudado, y si los defraudé, pues ya ni modo. No, al contrario, muchas gracias. Fue un compartimiento maravilloso. A veces dicen que tenemos el amor adulto, ¿no? Y para crecer. Y yo creo que eso es lo más importante dentro de los grupos. Escuchar este amor adulto para que nos ubiquen, ¿no? Y poder dar, ser honesto y ser humilde, ¿no? Para aceptar las cosas así, tal cual son. Al contrario, Richard, muchas gracias por habernos compartido. ¿Algo que quieras comentar, Angelito? No, nada más agradecer igualmente a Ricardo. Muchísimas gracias. En lo particular aprendí mucho. Y agradecerte. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y gracias. Gracias, Isa. Cuídate. Gracias. Gracias, pues vamos a cerrar la junta, chicos. Adelante, Angelito, por favor. Compañeros, el tiempo se nos ha terminado. Para concluir esta sesión, me gustaría decirles que las opiniones aquí vertidas son estrictamente personales, por lo que pueden quedarse con lo que les agrade y desechar el resto. Todo lo que han escuchado fue dicho con reserva, de modo que debe considerarse confidencial. Mantengámoslo dentro del ámbito de esta sala y en la intimidad de nuestra mente. Evitemos la crítica, la censura y la murmuración para que la confianza florezca entre nosotros y podamos expresar sin ningún temor nuestras vivencias. Que la comprensión, el amor y la paz sean el espíritu de nuestro grupo. Les agradezco nos hayan permitido coordinar esta sesión a Rose y a mí, y los invito a terminar con nuestra oración de cierre que dice: agradecemos a nuestro poder superior por todo lo que hemos recibido durante esta reunión. A la hora de cerrar, llevamos con nosotros la aceptación y la esperanza de la recuperación. Recordamos que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, y los invito a hacer una cadena virtual para decir nuestra oración a la serenidad, y que dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Te invito a decir la oración de la responsabilidad. Cada letra dice: yo soy responsable, quiera, donde quiera, extiendo tu mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Dependientes Anónimos siempre esté ahí, y por eso yo soy responsable. Sigamos entrando. Esto funciona. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Dios. Bonita noche.